Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Dice la palabra de Dios en el Evangelio San Juan. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Qué glorioso! Imagínese usted. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa? Que si nosotros, eso estamos hablando de Juan 1:1, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice el libro de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. 1. La tierra desordenada y vacía. Y el segundo es, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Abismo. Y tercero, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermoso. ¿Qué nos indica esto? De que en el principio Dios creó. Cuando dijo, sea la luz, fue la luz. Y Dios creó toditas las cosas. Muy hermosas, muy bonitas. Pero resulta que también creó al hombre. Pero el hombre fue de mal en peor, desobedeciendo la palabra de Dios y haciendo lo que no debe hacer. Pero en el libro de Juan dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa? Que este Jesús que fue enviado conforme al libro de Juan 3:16 también, vamos a leerla. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre dice que envió a su Hijo para que toda aquella persona que cree en aquel que fue enviado, que es su Hijo, pueda obtener vida eterna. ¿Por qué aquello? Porque nosotros los hombres estábamos llenos de pecado. Porque así lo dice la Escritura, ¿no? Romanos. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa? Que nosotros los hombres tenemos que estar agradecidos de parte de Dios. Por eso que muchas veces la gente dice, no, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Pero no podemos confiarnos de que porque Dios es bueno, seguimos haciendo cosas indebidas. No. Al contrario, debemos agradecer a Dios por todas las cosas que hemos hecho mal a cambiarla bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. Dios dice que envió a Jesús y Jesús tenía un plan. ¿Cuál es aquella? De venir a hacer una gran fundación para poder hacer una nueva creación. Y esta creación de hombres y mujeres, jóvenes y niños, es una creación de adoradores. ¿Para qué estaba buscando estos adoradores? Para que puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad.
¿Por qué razón? Porque hoy en día pues todo el mundo clama a Dios. Todo el mundo ora a Dios. Todo el mundo hace muchas cosas para Dios. Pero la pregunta es, ¿a qué Dios? Porque Dios es un Dios de dioses. Lo que significa que hay muchos dioses en la tierra. Les voy a mencionar unos. Primero, el dinero. El dinero es un dios. El segundo es el poder. Hay gente que tiene el poder, la influencia. Entonces, esos son dioses. Y la gente se aferra a aquello. Otro dios es las cosas materiales. No solamente los lujos, sino todo lo que podemos ver quisiéramos adquirir. Aún no teniéndolas, quisiéramos. Entra la ambición. Y entonces todo aquello se desvía del camino correcto hacia Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ya estamos más perdidos. Y cuando despertamos, estamos en un sitio llamado infierno. Sí, infierno. ¿Por qué digo infierno? Porque es una palabra en la que poco se menciona. No es un sitio de terror. Uy, no puedes hablarme de eso. No, no. El Señor Jesús fue el que más pronunció aquello. ¿Por qué lo pronunció? Lo pronunció es para que nosotros tengamos temor. Porque si Él vino a ser una fundación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, significa de que nosotros los hombres debemos tener temor, acercarnos a Dios con verdaderamente adoración, adorarle a Dios de en verdad, no de labios fingidos. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Por eso que Dios lo envió para todas las personas que en Él crean. Usted cree en Dios, tiene que creer en Jesús. Usted cree en Jesús, tiene que creer en Dios. Porque todos los que vienen a Jesús son enviados de parte de Dios. Dice la Escritura, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad, la vida y el camino. Y también dijo, yo soy la puerta. ¿Por qué la puerta? Porque así como en el tiempo de Noé, Dios cerró la puerta, así va a ser también en estos tiempos. Una vez que el rapto de la iglesia se aproxime y se llegue en el momento, ¿cuándo será el momento de que el último hombre de la tierra parta hacia arriba? Se cierra la puerta. Muchos querrán entrar, pero no podrán. Muchos clamarán conforme a la Escritura, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él os dirá, no os conozco. Pero Señor, si en tu nombre echábamos fuera demonios. Sí, pero no os conozco. ¿Qué significa? De que hoy es el tiempo, tiempo de gloria que estamos viviendo, tiempos hermosos, tiempos históricos. Aunque parezca mentira, los hombres no se dan cuenta de la realidad. Siguen adorando a ese Dios que no les lleva a ninguna parte de aquí de la tierra. ¿Por qué razón? Porque los hombres que adoran a Dios a su manera están adorando a dioses terrenales. Pero nuestro Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Aún los ángeles de los cielos no ven la presencia del Señor. Cada vez cuando se acercan al Señor, ellos con sus alas se cubren, reverenciando a Dios, porque Dios es santo. Nosotros los hombres caemos fulminados por multitudes de millones de hombres el tratar de ver a Dios. Pero Dios se hizo hombre. Eso es lo que nos dice Juan 1:1. El verbo se hizo carne. Y este verbo era Dios. Entonces nosotros tenemos que aceptar
al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Usted ya lo ha recibido? Si usted ha recibido al Señor Jesús, siga los pasos de Él, conforme a lo que dice la Escritura. La Biblia enseña y dice, quien no aborrece padre, madre, mujer, esposo, hijos, no es digno de ser llamado discípulo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que separarnos de cualquiera de estos seres que nosotros amamos para amar primeramente a Dios. Así lo dice la Escritura. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Jesús, entonces vamos a obtener la vida eterna. Pero si nosotros nos aferramos a cualquiera de estos familiares, pues nosotros también perdemos. Hay un peligro que se corre hoy en día. De todos los hombres, aún tienen muchos años en el Evangelio y corren un gran riesgo, peligro. ¿Por qué? Porque han cambiado el mensaje de Dios. Lo han hecho el mensaje personal. Ese mensaje de Dios es la eternidad, desde el principio, desde el inicio. Por eso que Dios echó a Adán y Eva, los echó. Esa dispensación edémica salió, que se eliminó. Adán fue eliminado. Todas aquellas generaciones de Adán. Luego, la siguiente generación, con el diluvio de Noé, muchas generaciones murieron y solamente 8 personas se salvaron. ¿Qué significa? De que para estos tiempos que estamos viviendo, una nueva generación que es mucho peor que los tiempos de Noé. ¿Qué significa? De que tengamos mucho cuidado. Esta generación que estamos viviendo es mucho peor que la de ayer. Y hay un riesgo grande porque los hombres dicen amar a Dios, pero no creen en Dios. Si creyeran realmente en Dios, aceptaran lo que está haciendo Dios. Los hombres no se dan cuenta que Dios nos ha visitado en la tierra, que Dios está preparando su iglesia, que Dios está haciendo maravillas aquí en la tierra. Pero nadie se percata, nadie se preocupa. ¿Por qué? Porque han cambiado el evangelio, han cambiado aquello. Han puesto su mirada en las cosas terrenales. Y es preocupante, porque ellos están dirigiendo unas ovejas que no le pertenecen. Esas ovejas son del Señor Jesús. ¿Qué cuenta le podemos dar el día de mañana? Por favor. Siempre yo trato de hacer una conjetura, ¿no? Poniéndome muchas veces a mí, perdóneme, discúlpeme, porque no es mi intención de ofender, ni tampoco de sentirme el que ya estoy dentro, no. Soy tal vez el peor siervo que hay, pero mi intención es que todos entremos. Si yo tengo los ojos abiertos en este momento, doy gracias a Dios. Pero permítame, mi intención es también que usted abra sus ojos. Así como fueron abiertos los ojos de Pablo cuando tomó la carta para perseguir a todos los hombres, de igual manera se abrieron sus ojos, salieron escamas de sus ojos. De igual manera hoy en día existe eso. Hombres grandes, hombres muy influyentes, muy estudiosos de la palabra de Dios, tienen una ceguera espiritual porque hay una mala enseñanza, la enseñanza de hombres. Hoy es el tiempo de decir, mi título lo boto al tacho de la basura, mis credenciales al tacho de la basura, mis conocimientos al tacho de la basura. Créalo. Si usted sabe, usted hiciera eso. Porque dice la palabra de Dios,
Mis pensamientos no son tus pensamientos. Nosotros creemos que como el hombre enseña, así es. Dice que el Espíritu de Dios os guiará, os enseñará. Permítame decirle que el Espíritu Santo es el que está preparando a la iglesia. Y Dios mismo hablando a la iglesia a nivel global. 1000 pastores con una cabeza principal están escuchando. Escuche bien. 1000 pastores, cada pastor tiene sus respectivas ovejas y están escuchando la voz de Dios. Y en el mundo, ¿cuántos pastores habrán? ¿Cuántas ovejas tendrán? 1000 pastores son 1000 cabezas y más los miembros. Oiga, es cosa seria. El evangelio de la eternidad es serio. Es con el evangelio del evangelio eterno, de la eternidad, no se puede jugar. Hoy en día hay muchas cosas como la prosperidad, el modernismo, y todo se permite. Ya no se puede reprender pecado. ¿Sabe por qué? Porque ya se permitió. Se permitió el pecado que entre y ahí está. No se lo puede sacar ahora. Pero sí se puede, ¿sabe cuándo? Cuando usted ponga a disposición su corazón, su vida, y le diga, Señor, perdóneme. ¿Cómo lo puede hacer? Dios está llamando a arrepentimiento a todas las naciones, a todas, no solamente a usted como pastor. Es todos los pastores a nivel mundial. Países desarrollados como subdesarrollados como nosotros, Ecuador. Dios está llamando a un arrepentimiento mundial. Ecuador, en la cual yo soy como ecuatoriano, arrepiéntete. Desde el presidente de la República y todos los estados, todos los gobiernos, por grande o pequeño, y todas las autoridades, todos los pastores, ministros, a un arrepentimiento. Y sabe, permítame decirle, escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. El ministerio de arrepentimiento y santidad siempre tiene la puerta abierta. Averigüe, infórmese. Solamente le dice este siervo, con todo respeto a usted, no mi intención de ofenderle, sino hablarle de una realidad. El rapto de la iglesia está a la virada de la esquina. Puede ser en cualquier momento, no sabemos el día ni la hora, pero sí, los tiempos que estamos viviendo son tiempos conforme a las Escrituras. Todo se ha estado dando cumplimiento. Y por más decirle que el libro de Isaías es lo que estamos viviendo. Pero permítame decirle lo que dice el libro de Apocalipsis, conforme a lo que hemos leído estas dos partes de la Biblia. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es hermoso. El Verbo de Dios. Aquel verbo de Juan 1:1 ahora está en Apocalipsis. Ese verbo que se hizo carne ahora viene, y su ropa teñida de sangre.
Los juicios de Dios se aproximan. La ira de Dios sobre toda la tierra será terrible, será insoportable. Amigo, hay que aceptar al Señor Jesús correctamente. Hay que vivir en separación hoy en día. Separación. Dios está diciendo arrepentimiento, santidad, justicia y separación. Separarse de todo lo que pueda ofrecernos este mundo. Apartarnos de todo. Abandonar sobre todas las cosas el amor al dinero. Muchas veces nos hemos atribuido a decir que Dios lo pagó todo, pero le seguimos mandándole la mano al bolsillo a los hermanos. Si Jesús pagó todo, ¿por qué hacemos aquello? La Biblia nos enseña que Él es el dueño del oro y la plata. Pidámosles a Él. Esa es su obra. Él vino a hacer una nueva fundación de verdaderos adoradores y lo pagó todo. Él pagó un precio de sangre, sangre preciosa. Él fue herido, mutilado. Isaías 53 nos enseña, dice que su rostro no es como la pintan hoy en día. Su rostro fue bien destrozado, bien herido. Por favor, reconozcamos nuestros errores, nuestras fallas, y hay una oportunidad. El Señor les pide que regresemos al Señor. Limpiar el púlpito, limpiar los altares y sobre todo, limpiar el sacerdocio, cambiar el mensaje, ese dulce mensaje horizontal al mensaje de la eternidad. Que Dios los bendiga. Gracias.